El 13 de julio, 200.000 afiliados al PSOE van a elegir al próximo secretario general del partido. Por primera vez en los 135 años de historia del PSOE, los militantes van a tener voz y voto. Optan 3 candidatos. Hoy nos acompaña José Antonio Pérez Tapias, nacido en Sevilla y afincado en Granada, 59 años. Es profesor y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Es republicano, representante de la corriente izquierda socialista y diputado en el Congreso desde 2006 a 2011, cuando renunció a ir en las listas. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Bienvenidos, don José Antonio Pérez Tapias. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con ese un militante, un voto. Eso es un paso adelante del Partido Socialista, ¿no? Se supone que es un cambio cualitativo y que no va a haber ya marcha atrás. Sí, yo creo que sí. Esta premisa para estos procesos electorales internos y esta cuestión para elegir de esta manera al secretario general venía planteándose desde mucho tiempo atrás. Es cierto que no se logró introducir unos estatutos en el último Congreso, pero en fin, digamos, la avidez de participación de la militancia ha llevado a que en este caso, bueno, al final tengamos ese modo de elección. Cierto que mediante un procedimiento que es consultivo, pero sin duda el resultado es de la máxima relevancia. Bueno, va a ser esa votación el próximo día 13, el próximo domingo. Hay un poco de miedo a la abstención, porque además coincide con la final del Mundial de Fútbol, es mes de julio, hay gente de vacaciones. ¿Se tiene temor a que se pueda interpretar como un fracaso si hay poca abstención? O sea, si hay poca participación, perdón. Sí, yo creo que de todas maneras la expectación que está levantando este proceso y, digamos, las ganas de participar que todo ello va suscitando en la militancia hace que podamos confiar en que la participación alcance, bueno, un nivel óptimo y, desde luego, suficiente. En este sentido, yo creo que el mismo hecho de que vengamos haciéndolo bajo esa premisa que hemos comentado, un militante, un voto, es una invitación a la que la militancia no va a fallar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos señales suficientes de que esa participación va a ser, en fin, en unos niveles aptos, idóneos, y en este caso, bueno, no serán de esos 200.000 el censo, pero... Porque se calculaba, ¿no? 80.000 son los avales que han recibido los 3 candidatos por superar esa cifra de participación y ya se consideraría una alta participación, ¿no? Sí, esa cifra se supera seguro, claro. En este caso, bueno, los avales se recaban hasta donde se puede y hay muchos militantes, muchos compañeros y compañeras, bueno, que a lo mejor están en sus tareas profesionales o fuera de sus lugares habituales de residencia, y entonces son personas que no han avalado, que además es un acto que tiene ciertas connotaciones y público, mientras que luego el voto es personal y secreto y por lo tanto habrá muchos militantes que seguramente van a ir a las urnas. Bueno, y el que salga elegido ese próximo 13 de julio luego tiene que ser ratificado en un congreso extraordinario que se va a celebrar a final del mes de julio, concretamente los días 26 y 27. ¿Qué partido socialista es el que tendría que salir de este proceso? Bueno, ese Partido Socialista es el que vamos perfilando en lo que deseamos cada uno de los candidatos con el proyecto que nos acompañe. En este caso, obviamente, no es solo el presentar una candidatura, un rostro y si se quiere, incluso un equipo acompañándolo, sino va un proyecto. En mi caso, pues va también un proyecto muy definido que resulta de ser elaborado a lo largo de mucho tiempo atrás y que presenta, como digo, unas determinadas características que van apuntando a resituar al Partido Socialista en la izquierda. Diríase que si el PSOE no está en la izquierda, está fuera de lugar, y entonces lo que queremos es situarlo donde el Partido Socialista debe estar, porque allí lo reconoce la ciudadanía como tal, y allí es donde la militancia, las bases socialistas, en fin, todos nuestros compañeros y compañeras quieren verlo. Por lo tanto, es ahí hacia donde queremos llevar ese nuevo partido. ¿Resituarse a la izquierda con una renovación también? Sí, hay que reconstruir proyectos, insisto en esto, porque el proyecto socialista se ha desdibujado mucho en los últimos tiempos, ha quedado una imagen como muy empañada, donde, como vengo diciendo, las señas de identidad de un proyecto socialista, reformista, transformador,
con capacidad de impulsar procesos sociales en una línea progresista. Bueno, pues esto, como digo, desde los últimos tiempos del gobierno de Zapatero, por las medidas que se tomaron al hilo de la crisis, más algunas decisiones, en fin, que marcaron puntos de inflexión muy importantes, esto se quedó un tanto ahí difuminado. Luego la tarea de oposición en estos últimos años tampoco hemos logrado que tenga el brillo, el nervio, la contundencia suficiente como para que el Partido Socialista aparezca como una alternativa no solo de gobierno, sino de proyectos de transformación en línea totalmente distinta a los neoliberales que impone el Partido Popular. Y naturalmente hay que hacer renovación de la organización, democratizarla en profundidad, hacer que sea mucho más fluida, mucho más flexible, que permita dialogar mejor con la ciudadanía. Ahí hay que hacer cambios importantes. Habla usted de la ciudadanía. ¿Cree que los militantes tienen elementos suficientes para decidir entre los candidatos, sobre cuál es el que prefiere? ¿Son lo suficientemente conocidos por la militancia? Sí, yo creo que tenemos elementos suficientes para discernir entre las candidaturas cuál es la que más conviene. Y además los militantes tienen todos elementos, digamos, para tomar una decisión. Puede que unos candidatos sean algunos más conocidos que otros. En mi caso, pues no vengo ahora mismo del Congreso de los Diputados, por lo tanto mi esfuerzo en acceder a todos los compañeros y compañeras para dar a conocer mi propuesta pues tiene un plus especial de empeño que hay que poner. Afortunadamente este yo candidato no va en solitario, sino que va acompañado por un nosotros equipo que se va ampliando, que va creciendo, que genera nuevas adhesiones y eso facilita el llegar a todo este cuerpo electoral, en este caso la militancia. ¿Cuándo decidió presentarse? ¿Tuvo que ver algo la decisión de Susana Díez de retirarse en esta batalla? Bueno, yo, a que dicen en mi caso que soy el tercero en discordia, yo digo que el tercero en concordia, pues fui el primero que manifesté de manera explícita mi intención de presentarme. Lo hice exactamente el 31 de mayo. Por esas fechas todavía Susana Díez no había manifestado de manera clara y rotunda su intención de no concurrir en esta fraternal competición electoral. Por lo tanto, mi decisión estaba tomada antes de que la compañera Susana Díez, presidenta de la Junta y secretaria general del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, manifestara su voluntad política en este sentido. ¿Y es usted un candidato del aparato? ¿Qué fuerza o qué presencia puede tener en esta convocatoria el aparato? Bueno, el aparato, llamando así a la organización, que además, bueno, funciona como funciona y funciona bien en unos sentidos y en otros, acumulando ciertos vicios que el tiempo lleva. ¿Hay un candidato del aparato? Bueno, hay uno y medio o dos, pero en cualquier caso, el tercero en concordia, no es de ningún aparato. Así que en este caso no tengo ninguna connotaciones de eso que se llama apoyo del aparato o demás, sino, en fin, en mi caso, esos casi 10.000 avales que me permiten estar en esta segunda fase ya pidiendo el voto de manera explícita, bueno, pues esos son avales que hemos conseguido mis equipos y yo, digamos, uno a uno, con nombres y apellidos de compañeros y compañeras que de manera muy personal también ven que la propuesta que yo puedo hacer es la que interesa al Partido Socialista. Por lo tanto, el proceso va a ser el siguiente. El próximo día 13 es la consulta a los militantes, de ahí saldrá el candidato a secretario general en sustitución de Alfredo Pérez Rubalcaba. En el último fin de semana de julio va a ser con un congreso extraordinario cuando se ratifique y luego en noviembre las primarias. ¿Usted es partidario o usted se va a presentar como candidato, en el caso de salir elegido como secretario general, como candidato a la presidencia del Gobierno? Precisamente es uno de los puntos donde mi candidatura adquiere también una connotación especial. Desde el principio dije que siendo yo secretario general, si así ocurriera por la voluntad de los militantes, no me presentaría como candidato a las primarias para la presidencia del Gobierno. ¿Y es posible esa bicefalia? Recordamos, por ejemplo, lo que sucedió con Borrell y con Almunia. Yo pienso que no solo es posible, sino que si lo propongo es que considero que es deseable. Es deseable que haya una distancia, una diferenciación mayor entre lo institucional y lo orgánico, es decir, entre los ámbitos de gobierno, parlamentarios y el ámbito del partido, porque habiendo esa diferencia, bueno, pues el partido en cualquier caso conservará siempre su voz, su palabra, su ámbito de debate, de propuesta y de crítica,
llegado el caso de autocrítica, y por lo tanto introduce elementos de democratización muy efectivos. Por otra parte, si el secretario no se presenta, pues está en mejores condiciones de hacer posible que las primarias se realicen, que no se falle esa cita con la ciudadanía, que las primarias sean con reglas claras, induciendo la concurrencia de candidaturas y la participación, siendo primarias abiertas también de la ciudadanía y desde luego con una imparcialidad garantizada en lo que al llamado aparato u organización se refiere, puesto que en este caso el secretario general está claro que no sería juez y parte, sino que velaría por la limpieza y transparencia del proceso. Y yo creo que esa es una tarea fundamental que ahora tenemos que hacer para que esa confianza que tanto se nos ha retirado por parte de amplios sectores de nuestros votantes pueda recuperarse, y no solo de votantes, sino la imagen de un partido que hace las cosas bien en sus procesos internos y que quiere reforzar la democracia interna y desde ahí contribuir a esa dignificación de la política que nos es tan absolutamente necesaria. Mencionaba usted ahora la retirada de apoyos que han sufrido en los últimos tiempos, esa desafección y esa irrupción también pues, de movimientos como el 15M o de organizaciones como Podemos, con más de 1.200.000 votantes. ¿Cómo se puede, y que se ha convertido en la cuarta fuerza política, qué lectura pueden sacar los partidos tradicionales de lo que está sucediendo? Primero, como usted misma formula en la pregunta, estos partidos tradicionales, pues claro, han pasado a desempeñar ciertas funciones conservadoras. Eso es parte del problema. Es decir, que buena parte de nuestro electorado cuando dice, y no solo el electorado, sino la opinión pública, cuando ha acabado, en fin, haciéndose eco de ese lema de que el PP y el PSOE la misma cosa es, pues claro, no es solo por un contexto, bueno, de corrupción o de crítica de determinados aspectos puntuales, sino porque se ha percibido que el Partido Socialista no cumple lo que se espera de él en cuanto a transformación del sistema, en capacidad de renovación, de ser protagonista de proyectos transformadores y reformistas serios, ¿no? Entonces, claro, ese electorado que ha estado esperando que se hagan ciertos cambios no ha dado más prórrogas y en muchos casos ha desplazado su voto a otras fuerzas políticas, como es el caso de Podemos, alentando pues ese despegue espectacular que ha tenido. Por lo tanto, aparte del valor que eso tenga en sí, como una opción de electores y electoras, de votantes, pues tiene un valor sintomático muy serio que el Partido Socialista tiene que tener en cuenta para, digamos, hacer todas las tareas que tiene que hacer de cara a recuperar la confianza perdida. Claro, hablaba usted ahora mismo de la desafección también por la corrupción. ¿Qué propuestas son las que usted plantearía? Sí, yo creo que en este caso hay que hacer propuestas serias, contundentes, eficaces para atajar todo lo que sea corrupción en cualquier nivel y en cualquier dimensión. Es algo que resulta corrosivo para las instituciones políticas, digamos, destructivo para las formaciones, para los distintos partidos políticos y un elemento que introduce una desconfianza enorme en la relación entre ciudadanos, representantes políticos. Por lo tanto, hay que erradicarlo y cuanto antes y con la mayor eficacia. Claro, las propuestas contra la corrupción tienen que ser creíbles. Cuando el Partido Popular propone, bueno, pues un pacto para la regeneración democrática, bueno, y no ha tomado cartas en el asunto como sería de esperar en temas como la trama Gürtel o el caso Bárcenas, bueno, pues eso no es creíble. En otros casos que nos afectan desgraciadamente también más de lleno, como es el caso de los ERES en Andalucía, bueno, pues hay que tomar decisiones en lo que se refiere a la responsabilidad política. Estas cuestiones no se resuelven solo por vía judicial, sino que la ciudadanía espera que, llegado el caso, se asuma la responsabilidad política por lo ocurrido, aparte de responsabilidades penales, si hubiera lugar en los casos que fuera, ¿no? Y aquí pues tenemos además, eso es algo transversal, desgraciadamente, un déficit notable en esa cultura de la responsabilidad política. ¿Y podríamos estar llegando al final del bipartidismo? ¿O sería posible una gran coalición como existe en Alemania y como también ha sugerido Felipe González entre Partido Socialista, Partido Popular, Partido Socialista? Bien, no es mi posición política la que sugería el compañero Felipe González. Yo creo que esa gran coalición al modo alemán pues no es lo más adecuado en España, pienso que tampoco en la Unión Europea, por una razón de fondo. La derecha, el Partido Popular, en este caso el Partido Popular Europeo, bueno, está aplicándose con ahínco a poner en marcha e imponer esas políticas con una marcada impronta neoliberal.
unos ajustes injustos, unos recortes brutales que están afectando a logros del Estado social, que suponen, pues eso, pérdida de derechos. Entonces, si el Partido Socialista va a aliarse en esa gran coalición, eso se convierte en una gran trampa, porque se pierde la capacidad de hacer propuestas alternativas justamente en relación a eso, que es parte del problema que nos está llevando ahora mismo. Vale, y en cuestiones importantes, usted como secretario general del Partido Socialista, ¿estaría de acuerdo en llegar a pactos, pero en cuestiones de Estado? Sí, vamos a ver, pactos en cuestiones de Estado, si efectivamente se pueden presentar y argumentar de tal forma, bueno, se puede llegar, ¿no? Que no sería exactamente un pacto de gran coalición de gobierno. Ahora bien, yo creo que si son cuestiones de Estado, esos pactos no pueden ser a dos. Tienen que ser pactos más allá de un planteamiento bipartidista. Porque si el bipartidismo se dice que se va hundiendo y, en fin, con ese lenguaje un poco exagerado, lo cierto es que primero, en España el bipartidismo nunca ha sido tan rotundo como a veces se presenta. Y además, la situación política de la sociedad española, tan plural, tan diversa, va haciendo cada vez que el bipartidismo así llamado pues sea una horma demasiado estrecha para la representación política de esa complejidad tan plural. Por lo tanto, quiere decir que nos estamos introduciendo en una situación nueva, en unos tiempos nuevos, donde el Partido Socialista tiene que diseñar también nuevas estrategias de pactos. Vale, nos queda poquito tiempo y hay cosas que no quiero que se me queden en el tintero. Ha habido un cambio en la corona y entonces ha saltado también un debate sobre el modelo de jefatura de Estado. ¿Usted sería partidario de un referéndum? Sí, yo soy partidario de un referéndum, naturalmente, en ciertas condiciones, es decir, en el marco de un proceso constituyente, no presentándolo como una pieza aislada, sin más, y desde luego desde un respeto escrupuloso a la legalidad y desde unas convicciones democráticas bien sólidas que además tengan en cuenta la pluralidad de la sociedad española. Pero esa cuestión de un referéndum sobre monarquía o república es algo que tenemos como una tarea pendiente de realizar desde los momentos de la transición política y que además, al no haberse hecho, bueno, pues sigue arrastrando el asunto ciertos déficits de legitimación en la misma cuestión de relativa a la corona, etcétera, ¿no? Por lo tanto, llegado el caso y en esas condiciones, pienso que a la ciudadanía española no se le puede sustraer la posibilidad de ese referéndum sobre monarquía o república. Por otra parte, el republicanismo no se agota en la cuestión de la jefatura del Estado. Y ya que hablamos de referéndum, también Cataluña, ¿cuál sería su hoja de ruta? ¿Sería partidario de un referéndum? Sí, mi hoja de ruta además está pensada y es la que ofrezco también con mi proyecto y después de ser objeto de debate entre compañeros y compañeras muy diversos, está, digamos, plasmada con las miras puestas en un Estado federal plurinacional que resulte de la reforma del mismo Estado de las Autonomías. Sería una reforma constitucional de gran calado, por lo tanto, una vez abierto un proceso constituyente y de cara a ello, pues una consulta en Cataluña que sea legal. Una consulta que efectivamente tenga estas connotaciones de referéndum consultivo, no decisorio, pues puede ser perfectamente asumible y realizable y me acojo a lo que han planteado reputados constitucionalistas acerca de que nuestra Constitución daría vías para poder realizarla en esos términos. Y eso arrojaría pues mucha luz sobre la misma reforma que hay que hacer, puesto que contaría de entrada con un marco de referencia acerca de las preferencias de la ciudadanía de Cataluña respecto a su inserción en la realidad política española, en el Estado español. Y nos daría paso, bueno, pues a un Estado mucho más inclusivo, una democracia más consolidada y un marco político, bueno, federal, por lo tanto, que es capaz de acoger y darle reconocimiento político a ese pluralismo nacional de naciones que existen en la realidad política española. Bien, pues ahora también lo que me interesaría muchísimo es saber sus propuestas sobre educación, sanidad, Europa, con lo cual comenzamos por educación. Sí, en este caso, siendo todo esto un proceso interno que ha de resolver pues, la organización del partido, su dinamización, su democratización de cara adentro para proyectarla hacia afuera, insisto en llevar la división de poderes al seno del partido, pero también es verdad que tanto la militancia como la ciudadanía pues nos está pidiendo a los candidatos que digamos qué líneas vamos a impulsar. Yo creo que en este estado social que pasa a su vez por unos momentos críticos y eso forma parte de una sociedad dañada como es la sociedad española a lo largo de esta crisis como se va padeciendo, pues esa defensa del Estado social tiene que tener algunas líneas maestras que tracen esos proyectos de futuro y desde esa misma resistencia frente a tanta destrucción. Hay que defender un sistema público de enseñanza en todos los niveles
y ese sistema público de enseñanza pues tiene que ahondar en la igualdad de oportunidades, en la igualdad de accesos, en la igualdad de recursos y no ir a parar a planteamientos que justamente, como los que está promoviendo el ministro Wert, redundan en que a la postre haya una mayor desigualdad en los ciudadanos y ciudadanas, digamos, a resultas de cómo se está diseñando el sistema educativo. Y el sistema educativo, que no acaba solo en esto, implica a las universidades, pues hay que defender un modelo público de universidad. Y en un minuto, sanidad y Europa. Ya sé que le estoy pidiendo mucho, pero... Sí, bueno, empezamos si quiere por Europa, porque es lo que nos viene de las elecciones parlamentarias últimas. Europa está en un momento también complicado. ¿Qué significa hoy la Unión Europea? No tiene respuesta fácil. Se ha insistido en la unión monetaria, se pretende unión fiscal, pero todo gira en torno al euro, en el sistema financiero, a las imposiciones de la Troika, que nos vinieron como imposición a la reforma del artículo 135 de la Constitución, y ha salido de las elecciones una Europa muy fragmentada, con un nacionalismo muy exacerbado, antieuropeísta, y una Europa fracturada entre norte y sur. Y yo creo que ante eso, en España, tenemos que tomar eso, pues, cartas en el asunto de forma muy seria, porque esa Europa fracturada supone que nosotros estamos en el sur, que no solo es un lugar geográfico, es un lugar político y económico, es la periferia. Y no podemos consentir que esta Europa se construya desde ese abismo que se va ensanchando entre un norte, un centro desarrollado que marca la pauta y un sur que quedamos en una posición subalterna. ¿Para qué? Para alentar el éxodo laboral de nuestros jóvenes y mantener una posición donde los que exportan son otros, los que investigan son otros, los que impulsan un desarrollo económico, las líneas políticas de la Unión Europea son otros. No puede construirse la Unión Europea de esta manera. Por lo tanto, también hay que buscar alianzas en Europa por la izquierda para corregir ese rumbo que viene además condicionado por un diseño muy deficiente de las instituciones europeas. Y a partir de aquí, pues otros temas como la cuestión de la sanidad, insistiría también en, como se ha puesto de relieve en el movimiento ciudadano de la Marea Blanca, bueno, es que el sistema sanitario español, un logro colectivo, un patrimonio de todos, pues se mantenga como patrimonio público al servicio de todos los ciudadanos, porque es cuestión de derechos y de dignidad. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer tenerle aquí en el canal 24 Horas, don José Antonio Pérez Tapias. El próximo domingo, que es día 13 de julio, es uno de los candidatos, ya saben, para esas elecciones, para tener la secretaría, optar a la Secretaría General del Partido Socialista. Muchas gracias. Nosotros en este momento son las